Buenos días, mi nombre es Eduardo Antique Pérez, estudiante de la Universidad Abierta UNAD en el CEAT de Ibagué. Mi tutor, John Edward Jaramillo Ortiz, del grupo 139. Vamos a exponer entonces sobre la carga eléctrica. Entonces, está basada la carga eléctrica es una magnitud o lo que es el mismo la carga eléctrica en cualquier cuerpo es siempre el múltiplo del valor de M. Entonces, en cualquiera de estos dos casos, la carga eléctrica es un cuerpo que dice que es positivo cuando es negativo o cuando es neutro. Entonces, cuando la carga es positiva, tiene menos electrones que los protones. Y cuando es negativo, entonces tiene más electrones que los protones. De igual manera, cuando la carga es neutra, tiene igual número de electrones y protones. En cualquier de estos fenómenos físicos, la carga eléctrica que, del sistema que estemos estudiando es idéntica y antes y después que ocurre el fenómeno físico. Eh, las cargas pueden circular libremente por la superficie en determinados cuerpos. Estos nos dicen que son aquellos que permiten mucho movimiento y el nombre de conductores y aquellos que no lo permiten se denomina aislantes. Eh, Seguimos con el segundo punto que es la corriente eléctrica, que es aquella magnitud física que nos indica la cantidad de electricidad que ocurre cuando hay un conductor. Durante esta unidad de tiempo determinada, el mencionado flujo de intensidad eléctrica es de acuerdo a lo establecido por el Sistema Internacional de Unidades y que es aquel que en ese sentido adoptan por mayor parte de los países del planeta y se denomina como amperios. Aquí tenemos una clara imagen sobre la corriente de positivo y negativo y los electrones adecuados. Seguimos con la parte número 3 que es la tensión. Entonces, ya que esto es una presión de fuente de energía de un circuito eléctrico que empuja los electrones cargados de corriente. Esto ocurre ya es a través de un lazo de conductor. eh, sí, se denomina lazo o ramas, lo que nos permite trabajar como por ejemplo generar energía, luz. También la presión se mide en voltios y el término reconoce al precursor de la misma pila doméstica que es de hoy. En los inicios la electricidad y la tensión era conocida como fuerza electromotriz. Ya ahorita las ecuaciones como la ley de Ohm, la tensión se representa en el símbolo E. Eh, Seguimos con la energía. Ya esto se define la capacidad de realizar el trabajo como producir un movimiento, de generar un cambio. Ya esto en todos los sistemas físicos y en la vida de todas sus formas. Entonces se basa en la conversión de uso de almacenamiento y transferencia de energía. Eh, ya hablando sobre la energía potencial, se puede definir como la capacidad para realizar trabajo que surge de la posición o configuración del mismo. De este caso eléctrico, una carga ejercerá una fuerza sobre cualquier otra carga y la energía potencial surge del conjunto de estas dos cargas.
Entonces ya por último tenemos una pregunta al cual nos correspondía a cada estudiante, en la cual entonces se dice cuál es la diferencia fundamental entre la corriente alterna y la corriente directa. Entonces la diferencia entre estas dos partes, entre estas dos corrientes, la alterna y directa, ya no radica fundamentalmente en la forma en que se mueven los electrones y en los cables que la conducen. Entonces tenemos un conductor de algunas de las dos. En la corriente alterna se trata de un movimiento oscilatorio, mientras que en la corriente directa los electrones fluyen en una sola dirección, desde ese polo negativo al positivo. Entonces, por seguridad del transporte. Cada una tiene las ventajas y desventajas, por lo que el uso de una otra depende de, de la aplicación. Entonces, una de las diferencias de la corriente alterna y la corriente directa, entonces ponemos como uno de las fuentes como son alternadores, y ya en la corriente directa nos ponemos como por ejemplo las pilas y las baterías, y los dinamos. También una de las funciones más típicas que encontramos, hay unos que son uso doméstico de como corriente alterna. Muchísimas gracias entonces por su atención prestada.